Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Séptimo grado. Tabla periódica. Hola, soy Néstor. Me alegra estar con ustedes nuevamente para que aprendamos juntos un poco de ciencia. Este día introduciremos un tema muy importante. Acompáñenme. Toda la materia está integrada por átomos de los elementos químicos. Estos elementos pueden encontrarse puros en la naturaleza o pueden combinarse con otros elementos para formar compuestos. A lo largo de la historia, la ciencia ha clasificado y ordenado los elementos químicos con base a ciertos criterios. El resultado de este ordenamiento es lo que hoy día conocemos como tabla periódica. Y de hecho, esta tabla periódica sigue una ley que se conoce como ley periódica, que establece que las propiedades químicas de los elementos y muchas de las propiedades físicas son funciones periódicas de sus números atómicos. No obstante, la tabla periódica va más allá de ser simplemente una lista ordenada de los elementos conocidos. Por ello, el día de hoy aprenderemos a obtener información acerca de las características y propiedades químicas de cualquier elemento en función de dónde se encuentra ubicado en dicha tabla. Pero antes, veamos un breve repaso por la historia del desarrollo de la tabla periódica. Los elementos químicos que se hallan libres en la naturaleza fueron los primeros en identificarse en la antigüedad. De ellos, se piensa que el cobre es probablemente el primer metal extraído y utilizado por el ser humano. Incluso marcó una era conocida como la Edad del Cobre. El hierro, el oro, la plata y el plomo fueron también extraídos y utilizados desde tiempos muy antiguos. No obstante, el primer descubrimiento científico de un elemento químico fue el del fósforo, en el año de 1669. En adelante, se siguieron descubriendo más elementos, dentro de ellos el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. A medida que se descubrían nuevos elementos, se hizo necesario diseñar un sistema de clasificación para organizarlos. Es así como varios científicos diseñaron sus propios sistemas, dentro de los que podemos mencionar las tríadas del químico alemán Johann Dobereiner, el tornillo telúrico del francés Alexandre Béguyet y las octavas del químico inglés John Newlands. Pero fueron dos químicos, el ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev y el alemán Julius Lothar Meyer, los que desarrollaron y presentaron por separado, pero casi al mismo tiempo, el esquema de la tabla periódica. Ambos modelos de tabla periódica ordenaban los elementos conocidos en función de su masa atómica, y de hecho, el modelo de Mendeleev, presentado en 1869, es el más reconocido. Posteriormente, el químico y físico inglés Henry Moseley estudió los espectros de rayos X de los elementos, lo que le permitió conocer su número atómico. De esta manera, en 1914, Moseley formuló la ley periódica actual, que establece que las propiedades características de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos, dando paso a la tabla periódica moderna. Bien, ahora que conocemos el desarrollo histórico que condujo a la tabla periódica moderna, pasemos a la siguiente explicación para conocer mejor cómo está organizada y cómo podemos deducir a partir de su ubicación las propiedades químicas de cualquier elemento. Bien, acá tenemos uno de los iconos más representativos del mundo científico, la tabla periódica moderna. Como puedes observar, cada casilla corresponde a un elemento químico. Y dependiendo del modelo de tabla que tengamos, podemos tener distinta información, pero la información que casi siempre vamos a encontrar es el símbolo del elemento, el nombre, su número atómico, que corresponde al número de protones que los átomos de ese elemento tienen en su núcleo, y su masa atómica. Algunos otros modelos de tabla pueden tener información extra, como por ejemplo la electronegatividad, los estados de oxidación, o podemos encontrar incluso algunas propiedades físicas, como densidad, puntos de fusión y de ebullición. Ahora bien, si notas, los elementos químicos se representan mediante símbolos, y los símbolos pueden constar de una o de dos letras. Cuando constan de una sola letra, esta será mayúscula,
y si constan de dos letras, entonces la primera será mayúscula y la segunda minúscula. Por ejemplo, el hidrógeno, cuyo símbolo es la letra H mayúscula, mientras que el helio, que también comienza con H, pero para distinguirlo su símbolo es He. Otros ejemplos que podríamos mencionar son el neón, el nitrógeno, el níquel, todos comienzan con la letra N. No obstante, solo el nitrógeno es una sola letra y los demás tienen dos letras, una letra mayúscula y la otra minúscula. Algunos nombres con símbolos coinciden con su nombre en español, pero no te confundas porque la mayoría de nombres de los elementos químicos provienen del latín o del griego antiguo. Ahora bien, ¿cómo está estructurada la tabla periódica? Podemos ver que está organizada en filas horizontales a las cuales denominamos períodos y en columnas verticales a las cuales se denominan grupos o familias. Los períodos son en total 7 y los grupos o familias son 18 en total. Ahora, puedes notar que acá abajo tenemos otras dos filas horizontales. Estas en realidad pertenecen a los períodos 6 y 7, es decir, no se consideran otros períodos. Los períodos se comienzan numerando desde el 1 y hasta el 7, es decir, el período 1 que comienza con el hidrógeno solo tiene 2 elementos, luego los períodos 2 y 3 tienen 8 elementos en total, luego los períodos 4 y 5 tienen 18 y finalmente, si incluimos estos elementos que aparecen acá abajo, los períodos 6 y 7 tienen 32 elementos en total. Ahora bien, los grupos o familias se suelen numerar del 1 al 18, comenzando por el grupo que comienza por el hidrógeno, acá a la izquierda, y terminando con el que comienza con el helio a la derecha. Anteriormente también se numeraban con números romanos acompañados de una letra, pero en la actualidad se prefiere hacerlo con números arábigos del 1 al 18. Ahora bien, estas dos filas que tenemos acá abajo se denominan series. La serie de los lantánidos, que comienza precisamente con el lantano, y la serie de los actínidos, que comienza con el elemento actínido. Estos elementos tienen propiedades similares entre ellos y de hecho se deberían de ubicar justo en este mismo lugar o a la par de ellos. Además, podemos mencionar de que si tuviéramos una representación en 3 dimensiones, podrían estar en esa misma casilla pero hacia atrás, por mencionarlo, ¿no? Entonces, para verlo de una forma compacta, se colocan acá abajo. Además, en la tabla periódica podemos ubicar bloques de elementos. Estos dos grupos o familias iniciales, junto con estos otros 6 grupos o familias de la derecha, se denominan elementos representativos. El bloque que aparece al centro se denomina elementos de transición y las dos series de aquí abajo se denominan elementos de transición interna. Ahora bien, algunos grupos o familias tienen nombres específicos. El grupo 1 se denomina metales alcalinos, el grupo 2 metales alcalino-térreos, el grupo 7 se conoce como halógenos y el grupo 8 se denominan gases nobles. Conociendo la ubicación de un elemento, yo puedo decir de qué elemento se trata, es decir, si me dan la ubicación, puedo entonces decir de qué elemento se trata. Por ejemplo, si me piden ubicar el elemento del periodo 5, grupo 3. Entonces me voy acá, periodo comenzando desde arriba, 1, 2, 3, 4, 5, y me dicen del grupo 3, entonces sería el itrio. Por el contrario, si yo quiero dar la ubicación de algún elemento, puedo hacerlo también. Por ejemplo, ¿cuál es la ubicación del elemento bismuto? Entonces, él se encuentra en el periodo 6 y se encuentra en el grupo 15. ¿Sí? Entonces necesito nada más conocer la numeración tanto de periodos como de grupos para dar la ubicación de cualquier elemento en la tabla periódica. Ahora que conocemos cómo está organizada, podemos pasar a la siguiente explicación para saber cómo se clasifican los elementos en función de sus propiedades físicas y químicas.
De acuerdo a sus propiedades químicas y físicas, los elementos se clasifican en 3 categorías: metales, no metales y semimetales o metaloides. En algunas tablas periódicas aparece una línea escalonada que comienza desde el boro y es más gruesa. En otros modelos como este, para diferenciar esta frontera, se utiliza un color de fondo diferente para cada casilla, es decir, para cada elemento. Y justamente a la izquierda de esta división se ubican los metales, mientras que a la derecha los no metales. Nota cómo existen más elementos del tipo metálico en comparación con los no metales. Los elementos que están en esta frontera son los semimetales o metaloides y son precisamente los que tienen características intermedias entre metales y no metales. Ahora bien, las características que podemos mencionar de los metales es que son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, que es líquido. Además, estos poseen un brillo metálico característico. Otra de las características es que son maleables y dúctiles, es decir, se pueden hacer láminas delgadas e hilos delgados con estos metales. Y una de las características o propiedades que más sobresale de ellos es que son buenos conductores del calor y de la electricidad. En el caso de los no metales, podríamos decir que sus propiedades son básicamente inversas a las de los metales. Ellos no tienen un estado de agregación específico, sino que existen sólidos como el carbono, el fósforo, el azufre, existe un líquido que es el bromo y algunos gases como el nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro. Dentro de sus otras características podemos mencionar que en el caso de los que son sólidos no son maleables ni dúctiles. Además, no poseen brillo metálico. Tampoco pueden conducir el calor y la electricidad, por lo tanto actúan como aislantes térmicos y eléctricos. En el caso de los semimetales, ellos poseen propiedades características y intermedias entre metales y no metales. Y la característica que más sobresale de ellos es que son semiconductores. Y por eso se pueden utilizar para la fabricación de transistores o de microprocesadores o de celdas fotovoltaicas. Bien, ahora que conoces las propiedades de los elementos y cómo se clasifican, tal vez te preguntes cuántos se reconocen en la actualidad. Para que lo sepas, veamos los siguientes datos curiosos. ¿Cuántos elementos químicos se conocen actualmente? Oficialmente son 118 elementos químicos que han sido reconocidos por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC. Los elementos químicos 113, 115, 117 y 118 fueron los últimos en ser aceptados en diciembre de 2015, los cuales completaron el 7º periodo de la tabla periódica. Estos 4 nuevos elementos no existen en la naturaleza, sino que fueron producidos por científicos rusos, japoneses y norteamericanos. Asimismo, son considerados elementos químicos superpesados. Sus nombres son: elemento 113, nijonio, con símbolo NH, cuyo nombre hace referencia al origen japonés de sus investigadores, ya que Nihon es una de las formas japonesas para llamar al Japón. Elemento 115, moscovio, con símbolo MC, en homenaje a los científicos de la región de Dubna, situada en Moscú, capital de Rusia. Elemento 117, teneso, con símbolo TS, ya que fue producido en el Laboratorio Nacional de la ciudad de Oak Ridge, en el estado estadounidense de Tennessee. Elemento 118, oganesón, con símbolo OG, cuyo nombre rinde tributo al físico ruso Yuri Oganesian, que ha contribuido enormemente al descubrimiento de este y otros elementos superpesados. Por tanto, los nuevos nombres siguen la tradición de que los elementos se identifiquen siguiendo ciertas reglas, como son los nombres de científicos o las ubicaciones geográficas de los institutos de investigación. Bien, este día hemos hablado cómo está organizada la tabla periódica y cómo se clasifican los elementos. El conocimiento del nombre y los símbolos de los elementos es muy importante para el estudio de las ciencias. Sin embargo, no estás obligado a memorizar
todos los nombres y símbolos, puesto que esta tarea es muy extenuante y verás cómo con la práctica se te irán quedando varios de ellos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, pero sobre todo que hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.